Son las 8:36. Damos la bienvenida al doctor José Serrano. Él fue ministro del gobierno de Rafael Correa, fue presidente de la Asamblea Nacional, acaba de ser precandidato a la presidencia de la República, ha renunciado con una carta pública y una exposición pública que es también una denuncia contra un sistema electoral en Ecuador y un sistema de gobierno que lo ha calificado también como corrupto. Doctor Serrano, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole qué pasó con su candidatura presidencial. ¿Hubo realmente una intención seria de ser candidato? Realmente, imagínense la pregunta, cómo se plantea, si hubo una intención seria de ser candidato. Se realizaron primarias, se realizaron una serie de actividades públicas, hicimos ya contratación de un equipo para justamente asesorar toda la campaña, se realizaron varios contactos en absolutamente todas las provincias del país para señalar jefes de campaña, para poner candidatos y candidatas también a asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Y obviamente habíamos trabajado en la construcción de una línea base para poder planificar adecuadamente la campaña que se venía ya a partir de la inscripción en octubre del 2024, con la inscripción de las candidaturas. Pero miren lo que sucede, el tema de fondo aquí está en que se hace la elección en primarias justamente para el binomio presidencial de Centro Democrático. Y la ley manda a que, o el reglamento, ni siquiera es la ley, ¿no es cierto?, manda a que se viole en realidad y se vulneren derechos constitucionales, como son los derechos políticos de los ciudadanos, porque dice que los candidatos deberán presentarse de manera indelegable y personalísima en la sede del Consejo Nacional Electoral para aceptar la candidatura. Es decir, usted la candidatura la puede inscribir posteriormente de manera virtual, pero la aceptación de la candidatura la tiene que hacer de manera personalísima y en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Imagínense la aberración esta, ¿no? Le pregunto aquí, y le hago la pregunta de la forma más sincera, doctor Serrano, porque no sé la respuesta. ¿No fue esta una norma propuesta por su amigo, el ex presidente Rafael Correa? Mire, en realidad ahí es donde está el sesgo, porque si usted trata de interpretar la redacción de una norma sobre la base de un juicio de valor, como usted lo está planteando, y en realidad no planteamos el análisis desde la propia realidad violenta, odiadora y al mismo tiempo sesgada que está viviendo nuestro país y que nos ha llevado a que esta crisis de violencia criminal, a que esta crisis económica se vaya asentando, se vaya profundizando todos los días de manera impresionante en el Ecuador. Entonces, obviamente, vamos siempre a caer en el sesgo de quedarnos en los temas meramente subjetivos de juicio y valor. Pero yo le estoy presentando, mire la norma. La norma dice eso. ¿Cómo va a ser posible que una norma infraconstitucional, esto para cualquier tratadista de derecho constitucional o abogado o estudiante de tercer año de derecho, ¿no es cierto? Y también para los periodistas, por ende, ¿no es cierto?, como usted. Esta es una norma completamente violatoria a cualquier derecho político. Que usted tenga que asistir a la sede del Consejo Nacional Electoral, y mire lo que le voy a comentar, Gustavo, tenga que acudir a la sede del Consejo Nacional Electoral a aceptar su candidatura, cuando nos encontramos en un estado de guerra interna, cuando la violencia criminal está demostrando y el crimen organizado y el narcotráfico está demostrando que no le importa, que mata candidatos a la presidencia de la República, que mata alcaldes, que mata a cualquier ciudadano en cualquier momento, ¿no es cierto? Y nosotros alertamos y le decimos al gobierno y al Consejo Nacional Electoral, mire, aquí están las pruebas, no de amenazas, sino de alertas que nos ha hecho la propia policía de que vamos a sufrir eventualmente un atentado si es que acudimos al Consejo Nacional Electoral. Cambiemos el lugar,
cambiemos de lugar para hacer la aceptación de esa candidatura, ¿no es cierto? Como sí lo permite, como sí le permitieron al actual presidente candidato Noboa, que él sí vaya a un hotel y que efectivamente ahí acepte su candidatura a la presidencia de la República. A él sí le permitieron, es decir, creando nuevamente la estructura de ciudadanos de primera, de segunda categoría. ¿Propuso ¿No es usted cierto? algún Solamente lugar para... en el cual se haga este acto? Sí, claro. Mire, ¿por ¿En qué dónde era? propuse? ¿Por qué propuse? Mire, nosotros propusimos la sede, por ejemplo, en otra provincia, que podía ser en el Carchi, que podía ser en Imbabura. Propusimos que sea en uno de los consulados, que sea en consulado en Colombia, que sea en consulado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esos lugares se inscriben candidatos a asambleístas en el exterior, se inscriben también candidatos también a asambleístas provinciales. Entonces, esos espacios físicos también representan al Consejo Nacional Electoral. Ahora, Entonces, doctor Serrano, el tema de fondo era permítame justamente... y le ruego entender que a veces estos sistemas telemáticos dificultan un poco la comunicación. No me interpreto como que quiero interrumpirle, pero vamos a tratar de hacer un diálogo dinámico. Quisiera preguntarle si es que usted hubiese superado este obstáculo de inscribir su candidatura, ya sea en un consulado del exterior o en la provincia del Carchi, ¿cómo hubiese hecho usted para no sumergirse en ese estado de guerra, como lo califica usted, es el Ecuador actualmente, para la campaña política y eventualmente para ejercer su cargo? Gustavo, mire, le vuelvo a insistir. Es que no es la inscripción de la candidatura, porque la inscripción de la candidatura la puede hacer hasta virtualmente. El absurdo es que hay un paso previo que se llama aceptar la candidatura presencialmente. Porque usted la candidatura la puede inscribir virtualmente, pero la aceptación la tiene que hacer de manera personalísima. Entonces resulta ser que al actual presidente candidato del Ecuador, al presidente candidato Noboa, a él sí le permitieron hacer esa inscripción en otro lugar que no sea la aceptación, perdón, de la candidatura en otro lugar que no sea la sede del Consejo Nacional Electoral. Obviamente, lo que habíamos venido planificando nosotros es tener una estructura de seguridad, ¿no es cierto?, adecuada, ¿no es cierto?, privada, ¿no?, para que podamos hacer esa campaña y tomando todos los recaudos respectivos que requiere no solamente José Serrano como candidato, sino que requieren absolutamente todos los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador y los candidatos también a las otras dignidades del Ecuador. Pero de cualquier manera persiste esa estamos, pregunta, ¿sí? superado ese escollo, esa etapa, ¿cómo pensaba usted realizar campaña? Y si gana, si es elegido, ejercer el cargo. ¿Cómo? Pero es que le vuelvo a insistir. Obviamente habíamos hecho una planificación, ¿no es cierto?, para estar en el territorio, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible para visitar absolutamente todas las provincias, todos los cantones del Ecuador, pero obviamente bajo unos parámetros de seguridad que estaban ya debidamente planificados con un equipo que habíamos conformado estratégico para los temas de seguridad, porque no solamente teníamos que proteger la vida y la integridad de José Serrano, teníamos que proteger la vida y la integridad también de los candidatos que nos iban a acompañar en cada una de las provincias y obviamente los candidatos también asambleístas a nivel nacional. ¿Quién y en qué forma le dio la respuesta a esa solicitud que usted ha hecho? La respuesta del Consejo Nacional Electoral fue por dos vías. Una vía informal a través de llamadas telefónicas a decirme que el presidente de la República, Noboa, no le había autorizado a la señora Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, imagínense esa aberración, no le había autorizado que efectivamente se puede inscribir mi candidatura en otro lugar que no sea en la sede del Consejo Nacional Electoral. Y la segunda fue entre gallos y medianoche, a las 12 de la noche, cosa que ha sido hasta denunciada por una propia consejera del Consejo Nacional Electoral, la señora doctora Nájera, ¿no? Me enviaron un documento diciéndome, no autorizamos su inscripción la aceptación de su candidatura en otro lugar que no sea la sede del Consejo Nacional Electoral. Pero le estoy mostrando las pruebas, le digo al Consejo Nacional Electoral, mire las alertas que están poniendo aquí de que efectivamente puede haber un atentado contra mi vida y contra la vida de mis compañeros que me van a acompañar ese día a la aceptación de la candidatura.
pero no importó absolutamente nada de eso. Estamos en una situación completamente extraordinaria, Gustavo, donde los homicidios y los asesinatos en el Ecuador han llegado ya a 4.000 homicidios y asesinatos en lo que va del año. El Ecuador nuevamente está superando la tasa de los 35 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Y ya tenemos el antecedente de que en agosto del 2023 asesinaron a un candidato a la presidencia de la República, asesinaron a candidatos a concejales, asesinaron a alcaldes, asesinaron a ex candidatos a alcaldes en otras ciudades, y resulta ser que con todos esos antecedentes, más las alertas que estamos dando, porque obviamente uno no solamente es precandidato, uno viene obviamente ya con récord, ¿no es cierto?, de gestión pública, en donde habíamos capturado y habíamos puesto en la cárcel a los delincuentes más peligrosos del país cuando fui ministro del Interior. Entonces no era solamente un precandidato, sino también era un exministro que había combatido al crimen organizado de manera contundente, y obviamente esos criminales que estaban presos, que logramos que estén presos hace algunos años en las cárceles del Ecuador, ya sentenciados por la justicia ecuatoriana, ahora están libres y son los que están dirigiendo el narcotráfico y son los que se están tomando el Estado ecuatoriano, Gustavo. Doctor Serrano, ese es el tema de fondo. Espero que el tiempo nos dé para conversar también de esos temas, sí, pero es al momento importante dejar claro la coyuntura electoral, y quisiera preguntarle, hablar un poquito también sobre estas primarias. ¿Por qué Centro Democrático? ¿Por qué no la Revolución Ciudadana? Mire, yo me desafilié de Alianza País en el año 2021, es decir, fui militante desde el año 2010, 2009, si no estoy mal, en Alianza País, y me desafilié en el año 2021. Y obviamente la línea y la tendencia de mi vida pública en general siempre ha sido una línea que está sobre la base de la protección de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y a partir de ahí, obviamente, esa es una línea que está completamente fijada ideológicamente de la centroizquierda para la izquierda. Ese es el tema fundamental. Entonces, el tema de fondo era cuál era la propuesta que estaba planteando José Serrano para el Ecuador. La propuesta que estaba planteando José Serrano para el Ecuador en esta campaña era: hay que erradicar y eliminar el narcotráfico de la institucionalidad del país, porque el narcotráfico se está tomando la institucionalidad del país. No sé si usted sabía, por ejemplo, Gustavo, que el cabecilla de los Lobos, esta banda criminal que tendría al momento un ejército de 50.000 miembros en varias instituciones del Estado, y que es el que está manejando prácticamente el narcotráfico y el tráfico de cocaína hacia Europa desde nuestro país, el cabecilla de esta banda es alias Pipo Chaverría. No, Chaverría. Pues Chaverría nació en las calles de Cuenca, increíblemente, cuando tenía 13 años. No sé si sabíamos de esto los cuencanos y cuencanas, ¿no? Pero Chaverría, justamente el líder de los lobos que aparentemente está viviendo en Europa, dirigiendo el narcotráfico desde Holanda o desde Turquía, ¿no?, nació en las calles de Cuenca. Esto es lo que debemos entender. Entonces, obviamente, ¿cómo puede ser posible que en nuestra ciudad se haya formado el líder y cabecilla de la estructura criminal más peligrosa que este rato tiene el Ecuador? Eso es lo que queríamos combatir, Gustavo. Esa era nuestra propuesta. Nuestra propuesta no era una propuesta a qué partido vamos a defender, sino si estamos dispuestos a defender y a proteger a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Entonces, obviamente, ese no era un interés propio de Noboa, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y había que justamente jurídicamente eliminar a cualquier obstáculo o a cualquier personaje que eventualmente Doctor Serrano, pueda preguntaba o pueda esto sumar puntos a favor de otra Centro campaña. Democrática versus la Revolución Ciudadana como opciones que podría usted haber tenido a la mano, y también en el sentido de qué tan serio fue el proyecto de candidatizarse usted. Usted señaló que con Centro Democrático cumplieron todas las solemnidades del caso con respecto a estas elecciones primarias, pero Centro Democrático no es precisamente un movimiento con una cobertura nacional, por lo menos aquí en Cuenca, que creo que conocemos a todos o a la gran mayoría de políticos, no conocemos a un representante de Centro Democrático. ¿Cómo legitimaron esa candidatura? ¿O había una aspiración de, a lo mejor, dentro de las alianzas, a configurar una candidatura por el sector? No, también se estuvo trabajando en eso, pero Centro Democrático tiene efectivamente directivas en todos los niveles, tiene en todos los niveles provinciales.
En el Azuay, por supuesto, que tiene también su directiva y teníamos también ¿Quién es? ¿Lo recuerda usted aquí en el Azuay? Teníamos candidatos y candidatas también que se iban a presentar para estas elecciones por Centro Democrático. Esto es lo fundamental, que habíamos logrado estructurar un grupo de profesionales, hombres y mujeres, un grupo de dirigentes sociales, hombres y mujeres, que estaban listos y dispuestos también a entrar en esta campaña, a presentar una propuesta nueva, una propuesta ¿Recuerda usted quién es el principal dirigente del Centro Democrático en el Azuay? Le voy a mandar absolutamente todo el listado para que usted vea que efectivamente usted tiene una gran memoria, doctor Serrano. No recuerda quién dirige aquí en el Azuay. No sé qué es lo que pretende usted en realidad. Simplemente. No sé qué es lo que pretende usted. Simplemente saber si realmente. Usted lo que pretende es denostar efectivamente una candidatura que estaba basada con una propuesta seria para luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los grandes enemigos del Ecuador? Ese es el tema de fondo. Ese es el Blanca Uzcategui. Efectivamente, ella es nuestra representante y nuestra directora del Movimiento Centro Democrático en el Ecuador. Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto?, son justamente ciudadanos de base, ¿no es cierto?, que no están pues en la palestra todos los días, pero que están en la organización política permanentemente, ¿no? Entonces, denostar efectivamente una candidatura por una interpretación o un juicio de valor, que usted siempre es tan gentil en hacerlo, Gustavo, ¿no es cierto? No creo que es lo adecuado. El tema de fondo aquí nuevamente es, por ejemplo, esto. Mire, a Noboa se le permitió efectivamente inscribir su candidatura o ratificar su candidatura fuera de la sede del Consejo Nacional Electoral. No lo digo yo, lo dice un medio que obviamente a mí también me ha golpeado permanentemente, que es el medio de la señora Hinojosa Visionarias, ¿no? Y la información que nosotros tenemos efectivamente la información que nosotros tenemos está sostenida de manera permanente también por todos los temas. Teníamos, por ejemplo, esta posible orden de detención, ¿no es cierto?, para José Serrano, ¿no? José Serrano, orden de detención, también forjada por el propio gobierno de Noboa. Bien, esos son los temas de fondo, Gustavo. Vayamos a la otra parte de lo que usted dijo y escribió, doctor Serrano, en el sentido de que para impedir su candidatura justamente se había catalizado una serie de temas aquí en el Ecuador que de alguna manera le estaban cercando. ¿A qué se refería usted? Recibimos alertas. Ojo, no solo amenazas, Gustavo, recibimos alertas por parte de miembros de la policía de que se estaba preparando un operativo por parte de las estructuras criminales de los Lobos específicamente, que habían ingresado armas largas e incluso granadas para atentar contra nuestra vida y la vida de mis compañeros el momento que vayamos a inscribir la candidatura. Este fue un informe formal de la policía ecuatoriana. Mire, el informe formal son las denuncias que presenté, no, porque no es algo verbal que lo hice. Presenté las denuncias en la Fiscalía General del Estado. Le mandé 7 requerimientos y 7 alertas al gobierno nacional. Incluso la última alerta le mandé directamente al presidente candidato Noboa, diciéndole, mire, aquí están las pruebas, aquí están las alertas que efectivamente me están dando de que estos hechos puedan darse. ¿O usted cree que, por ejemplo, a Fernando Villavicencio las alertas que le dieron fueron formales de la policía que dijeron le van a ir a matar? Pues no, pues señor, las alertas justamente. Pero la policía, usted conoce, doctor Serrano, tiene sus unidades de inteligencia que tienen. Hagamos dinámica la entrevista y permítame responder completamente la pregunta que usted me está haciendo. Entonces, en ese sentido, a Fernando Villavicencio, las alertas que le dieron fueron efectivamente alertas, pues, ¿no es cierto? A pesar de esas alertas lo mataron porque no lo cuidaron, pues, Gustavo. Entonces, en ese sentido, no, si ya había un antecedente, era tan simple tomar una medida de seguridad. Sí, no le tomes la aceptación en la sede del Consejo Nacional Electoral, si no había dónde perderse. Ese era el único requerimiento que estábamos haciendo. No estábamos haciendo ningún otro requerimiento, Gustavo. Sí, y en ese sentido, obviamente, la pregunta que le hacía, doctor Serrano. Ese fue bloqueado, ese requerimiento fue bloqueado y obviamente se impidió que la candidatura se pueda aceptar como tal. La pregunta que le hacía, doctor Serrano, era si es que usted señaló que la policía le advirtió, pero le preguntaba simplemente si es un informe oficial de la policía ecuatoriana, de sus unidades de inteligencia, o es información de un miembro de la policía que lo hace a José Serrano en forma personal. La información
y las alertas que me dieron a mí es que esos informes de posibles atentados los tiene la Dirección de Inteligencia de la Policía y el sistema de inteligencia del Gobierno Nacional, ¿sí? Entonces, el tema fundamental es acá, y eso lo ratifico el día de hoy, ¿no? La señora Palencia, la ministra de Noboa, tiene conocimiento de que se pueden producir atentados contra candidatos en estas próximas elecciones. Ella tiene conocimiento. No tengo los nombres específicos sobre qué candidatos adicionales a mí, pero sí tengo conocimiento que ella ya está al tanto de que efectivamente esos atentados se puedan dar. Entonces, Gustavo, el tema de fondo es, ¿qué queremos acá? Un derramamiento más de sangre, un proceso electoral nuevamente que esté dibujado y que esté completamente establecido sobre la base de hechos de violencia, sobre hechos de sangre en el Ecuador. Eso justamente es lo que teníamos que evitar, pues. Y eso creo que ese debe ser el propósito fundamental de estas elecciones. En medio de este marco de guerra interna, donde nos matan a los ecuatorianos todos los días, en todos los lados, en donde nos extorsionan, más de 15.000 denuncias de extorsiones, solo denuncias de extorsiones que se han presentado hasta la fecha por parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Vacunas, las vacunas están a la orden del día en todas las provincias del país. Todo lo que está pasando en la provincia de La Suay con la zona de Ponce Enríquez específicamente. Todos estos hechos que están destruyendo nuestra democracia y que se evidencia que el narcotráfico y el crimen organizado se está tomando el país y sobre todo la institucionalidad del país es lo que se requiere este rato, por lo menos de estas elecciones, que haya un mínimo de unidad. ¿No es cierto? Que el gobierno tome en serio lo que está pasando en el Ecuador y deje la farándula y el TikTok, porque el Ecuador se está despedazando. El Ecuador se está desplazando. Tal vez en Cuenca no se esté sintiendo lo mismo que se está sintiendo en las provincias de la costa, pero cuidado, lo mismo estaban diciendo en Quito, y mire lo que está pasando ya en Quito. Doctor Serrano. La ola de violencia criminal ha comenzado a subir ya también a las provincias de la sierra, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Doctor Serrano, a inicios de año, si no recuerdo mal, la Fiscalía empezó a investigar una denuncia o puso una denuncia en contra suya por difusión de información privilegiada. ¿En qué quedó eso? Como eso. Es decir, imagínense que yo me solidarice y muestre mi indignación porque mataron al fiscal Suárez, un fiscal con el que trabajamos justamente para capturar al alias Fito, que ha permitido el gobierno de Noboa que se fugue, al alias Rasquiña, al alias Junior, a tantos delincuentes que capturamos con el fiscal Suárez, y lo asesinan al fiscal Suárez justamente porque la policía y la propia fiscalía no le brindó las garantías para proteger su vida. Mire lo que pasó ahí. Estaba solo el fiscal Suárez cuando lo mataron, el fiscal César Suárez. Entonces, ¿cómo no me voy a indignar cuando me informan, ¿no es cierto?, que el fiscal Suárez había requerido administrativamente, no hay ninguna indagación reservada ni nada de eso, administrativamente había requerido un informe para que le indiquen si es que la esposa de alias Fito estaba vinculada a algún tema procesal. Después ya nos enteramos, obviamente, que ese informe iba a ser enviado a Argentina para que sea capturada y para que sea deportada desde Argentina la esposa de alias Fito, que entre paréntesis llegó al Ecuador y le pusieron alfombra roja y salió como si nada, ¿no? Y salió como si nada, como Pedro en su casa, en realidad. Entonces, ese fiscal fue asesinado justamente porque alguien de la propia fiscalía filtró la información del requerimiento que estaba haciendo el fiscal. Entre esto, ¿qué? Tenemos que quedarnos callados, Gustavo. Entre el tema de fondo es ese. Se ha luchado tanto contra el narcotráfico y el crimen organizado. El Estado no solamente ha perdido recursos económicos, sino ha perdido vidas de funcionarios justamente como el fiscal César Suárez, de policías, de ciudadanos asesinados en las calles, de ciudadanos extorsionados en las calles. Y nos íbamos a quedar callados con esa información para que nos digan cualquier cosa, que el fiscal Suárez había sido asesinado por cualquier cosa. No, Gustavo, el tema fundamental es que los ecuatorianos tenemos que saber la verdad sobre los hechos. Pero esa no es la única información que usted ha divulgado. Usted, doctor Serrano, también dio la información extraoficial que luego se confirmó, de la salida de Fito, de la fuga de Fito, esto en el mes de diciembre. No, en el mes de enero, cuando fuga Fito, creo que fue el 7 de enero, ¿no es cierto?, de este año. No, lo primero que hacen me dicen a mí, bueno, yo leo en las redes sociales que había fugado Fito. Yo inmediatamente hago un par de llamadas. Se enteró por las redes sociales, entonces.
Sí, claro, y inmediatamente hago las averiguaciones, ¿no es cierto? Y usted puede corroborar con las horas para que a usted que le gusta hilar fino, Gustavo, pues usted pueda ver efectivamente con las horas cuándo se informó la fuga de Fito y en qué momento yo también me pronuncié. Pero bueno, más allá de eso, el tema de fondo, ¿no es cierto? Es que inmediatamente hago unas llamadas y me dicen, es que Fito fugó el 24 de diciembre, salió supuestamente enfermo a una casa de salud pública y cuando regresó ya no era Fito. El que regresó ahí, regresó otra persona. Fito fugó ya el 24 de diciembre. Y esto obviamente se corrobora que esa fecha efectivamente es ahí cuando se da la fuga de Fito, porque la familia de Fito ya había estado desde el mes de octubre en la Argentina y ya pasaron juntos Navidad. No, no sería nada extraño que el momento en el que hizo el operativo la policía argentina en Mendoza, ¿no es cierto?, específicamente para capturar a la esposa de Fito, en realidad era un operativo para capturar a Fito y tal vez Fito se les escabulló y se escapó, ¿no? Pero el tema de fondo es ese y hasta el día de hoy no nos dicen cuándo fugó Fito. Mire usted cómo juegan con nosotros. ¿No? ¿Cómo juegan? ¿Por qué no nos dicen efectivamente dónde estuvo la deficiencia? ¿Dónde ¿Tiene están los alguna idea responsables de esa usted fuga? de en dónde se encuentra Fito? Perdón. ¿Tiene usted alguna idea de dónde se encuentra Fito? No, eso tenemos que preguntarle al gobierno, porque seguramente el gobierno, ¿no es cierto?, en los próximos meses, seguramente 8 días antes de que termine la primera vuelta, seguramente capturarán a Fito. Al gobierno hay que Se ha preguntarle, a la ministra especulado con Palencia hay que Argentina, preguntar. con Paraguay, con Panamá, pero son solamente rumores, asumimos. No, mire, pero es que el tema de fondo, les reitero, es eso, quien tiene la estructura para hacer toda esa Ujú. investigación, y a mí me llama la atención cuando a nosotros nos jugaron los 18 de La Roca en el año 2013, a los 6 meses habíamos recapturado a todos, y ahí estaba alias Fito, lo encontramos debajo de la casa de su mamá con su hermano metidos a 3 metros bajo tierra, ¿no es cierto? Habían creado una especie de sótano ahí y respiraban con unos tubos y unas mangueras. Se jugó Rasquiña, que lo cogimos en Colombia, se jugaron otros que los cogimos en Brasil, se jugaron otros que los cogimos en Colombia, otro que lo cogimos en México. Es decir, a los 18 de La Roca los volvimos a recapturar en 6 meses. Vamos ya, aproximadamente 7, 8 meses, no sabemos absolutamente nada de Fito y sin embargo lo que sí sabemos es que su familia sigue haciendo apología del delito en las redes sociales. Mire usted, la hija de Fito, cómo se presenta en las redes sociales, en el TikTok, ¿no es cierto?, con más de 15 millones de personas que le han puesto me gusta, ¿no es cierto? Y obviamente haciendo esta apología del delito con esas canciones y ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando en el país? Y la misma jerga que utiliza la hija de Fito, utiliza el gobierno también, el gobierno que resuelve. Ahora nos vamos a tomar Durán, nos vamos a tomar Manta. La misma jerga que usa el narco está utilizando el gobierno. ¿Qué estamos tratando Encuentra de usted transmitirle a los mucho ecuatorianos y parecido ecuatorianas? con México. Ecuador está emulando las mafias que funcionan en Ecuador, están emulando a las Pero es que mafias mexicanas. Gustavo, eso es lo que está en juego aquí. El país, la institucionalidad, porque mire, por último, que hayan delincuentes en las calles que están ilícitamente actuando, ¿no es cierto?, en las calles del Ecuador. Bueno, pues esta es una realidad mundial. Pero lo inaudito, lo inadmisible en nuestro país es que las estructuras criminales se están tomando la institucionalidad del país. Se están tomando aduanas, agencias de tránsito de gobiernos locales pequeños y medianos. Se están tomando también ciertos sectores de la propia Policía Nacional, destruyendo la institucionalidad del país. Si no iniciamos ¿Cómo por ve ahí, usted claro que la necesitamos situación cámaras, necesitamos, doctor solamente, Serrano? solamente si me permite, Sí, solo si me permite, no solamente necesitamos cámaras, patrulleros, tecnología, blindados, armas, no. Eso no sirve de nada si la institucionalidad se está tomando por el narcotráfico. Y si no enfrentamos esa realidad y erradicamos y eliminamos ese narcotráfico de la institucionalidad del país, nuestra democracia no solo va a ser inviable, sino nuestro Estado-nación corre el riesgo de desaparecer en las próximas doctor Serrano, décadas. Ese es el tema de fondo. hablando de esto que usted mencionó, de que Cuenca posiblemente sigue siendo un oasis con respecto al alto nivel de delincuencia en el país, ¿cómo mira usted la situación de Ponce Enríquez? ¿Constituye un riesgo real de que pueda contaminar al resto de la provincia? En realidad, a todo el país, Gustavo, porque mire, una de las grandes estrategias del narcotráfico es hacer el lavado de dinero del narcotráfico a través justamente de la compra-venta de oro, ¿no?
Entonces, Ponce Enrique se ha convertido en una suerte de botín, ¿no es cierto?, de botín económico para todas estas estructuras criminales, porque usted, a partir de lo que está sucediendo con la minería ilegal y con cierta parte de la pequeña minería, ¿no es cierto?, está metiendo ahí, está metiendo incluso oro que está llegando de contrabando de Colombia, de Perú, etcétera, y a partir de ahí está lavando el dinero del narcotráfico, es decir, le está dando ya, está bancarizando ese dinero, ¿no? Y lo puede utilizar para otros efectos específicamente, ¿no? Entonces, un dinero ilícito como el del narcotráfico se está lavando a través del negocio del oro específicamente, y Ponce Enrique se ha convertido de alguna manera en ese, como reitero, en ese gran botín del crimen organizado y del narcotráfico para hacer esa operación ilícita. Doctor Entonces, el tema Serrano, no solo pasa por capturar a los delincuentes que están operando en Ponce Enrique, Gustavo, sino sobre todo pasa por verificar qué está pasando en el sistema financiero con las transacciones de compra-venta de oro. Ese es un tema fundamental. Y ahí es donde nuevamente hay que ponerle el dedo a la llaga a la institucionalidad del país. ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Bancos para hacer esa la verificación? ¿Qué está UAFE. haciendo la UAFE para hacer esa verificación? Doctor Serrano, más allá de esta coyuntura electoral y las denuncias que usted ha hecho en los últimos días, ¿se siente usted un perseguido del poder político en Ecuador? Mire, Gustavo, yo siempre soy un poco reacio a hablar de mi situación personalísima, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, los políticos nos podemos terminar o victimizando o nos podemos terminar o pretendiendo generar una expectativa diferente a los ciudadanos. El tema de fondo aquí es ¿a qué estamos dispuestos a jugarnos los políticos? ¿Estamos dispuestos a jugarnos a una causa partidista? ¿Estamos dispuestos a jugarnos a una causa personalísima? ¿O estamos dispuestos a jugarnos a una causa país? Ese es el tema de fondo, Gustavo. Entonces, el tema fundamental es, usted más que nadie, y Cuenca conoce de dónde vengo yo, mi familia y todo eso. Y el tema fundamental es que esa vocación está ahí. Entonces, el interés que yo tengo es un interés para que nuestra estructura social, nuestro tejido social no se siga destruyendo y podamos recuperar, que nos tomará muchos años, 10, 20 años nuevamente recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país, pero debemos comenzar ya. Ese es mi verdadero interés, más allá de lo que me puede Doctor estar Serrano, sucediendo, como yo me puedo estar sintiendo a en título personal. en los diversos casos, en las diversas investigaciones o casos judiciales que se han abierto a lo largo de los años en contra de usted, ¿tiene vigente Ninguno, alguna orden de detención en el país? ninguno, Ninguno ha ninguno. progresado. Ninguno, porque obviamente todo ha estado basado sobre la base de mentiras y Usted no patrañas, tiene casos Gustavo. Ese es el abiertos tema. siquiera en Ecuador. No, mire, no tengo, si usted entra a ver el sistema judicial, usted va a ver que no tengo absolutamente nada. Todo ha sido una parte de una estructura de demonización. ¿De quién? Obviamente en gran medida del crimen organizado. Si usted mete ¿Qué preso a le impide Fito, si usted regresar mete, a Ecuador, si doctor usted, Serrano, y que me defenderse maten, aquí pues. de sus Que me maten, enemigos? Gustavo. Que me maten, porque el Estado no me da ninguna garantía. Eso es lo que me impide, pues, y eso es lo que me sacó del país. Que el Estado no me dio la más mínima garantía, el gobierno no me dio la más mínima garantía para proteger mi vida y mi seguridad de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, que le dan a un ministro efectivamente que se ha fajado contra las estructuras criminales, le dan un mínimo de protección. Entonces, ese es el tema de fondo, no es lo que me impide, Pero es allí, lo que me doctor obliga a Serrano, estar afuera de mi cerramos país. el círculo y el sentido de mi pregunta inicial, si es que fue realmente seria su intención de candidatizarse. En esas circunstancias en las cuales usted las amenazas, el crimen organizado no le permiten regresar al Ecuador. Por supuesto, pero obviamente estaba poniendo nuevamente el pecho a las balas, nuevamente la posibilidad de ser candidato porque considero que todas las denuncias que se puedan hacer, todas las denuncias que he hecho, todas las revelaciones que he hecho de cómo las estructuras del narcotráfico se están tomando la institucionalidad del país, a nadie o no le interesa o pueden hacer muy poco o no saben en realidad cómo hacerlo. Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a dejar mi tranquilidad, voy a dejar voy a dejar mis actividades cotidianas para volverme a involucrar en la política y poderle ofrecer al país una propuesta de campaña para justamente romper y terminar con esta crisis de violencia criminal. Ese es el tema de fondo. Si eso no es serio, si no es serio decir que
la intención es combatir el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué es serio entonces? Hacer la cárcel, traer las cárceles barcazas, hacer la cárcel en la Antártida, no subir, no, decir que no va a subir el IVA y sube el IVA, decir que no va a subir los combustibles y sube los Ya. combustibles. Eso es serio entonces, Doctor Gustavo. Serrano, Esas propuestas no las he hecho yo, esas propuestas las ha hecho Novoa. Esas estando propuestas las ha en hecho estas Novoa. circunstancias personales, usted con respecto a Ecuador, ¿busca usted asilo político en los Estados Unidos o lo tiene? Mire, esa es una condición propia y personalísima, le vuelvo a reiterar, téngalo por seguro que tengo toda mi situación bajo regla y estoy en una situación efectivamente de protección, pero le vuelvo a reiterar, el tema fundamental aquí es no qué le pasa a José Serrano con su vida personal, ¿no es cierto? Pero sí es Obviamente, importante, el tema, un hombre público debe tener también como un libro abierto su vida, doctor Serrano. claro, claro que está abierto, claro que está abierto, pero yo no estoy aquí para victimizarme, estoy aquí efectivamente para ofrecerle al Ecuador Ahora, efectivamente poner permítame hacerle una no solamente pregunta el nombre, sobre. sino poner el pecho a las balas, porque no podemos seguir poniendo a los ciudadanos al frente de los criminales. Permítame hacerle Tenemos que ir una los pregunta políticos, que yo tenemos sé que irlos es poner los delicada, doctor políticos, Serrano. perdón. Permítame hacerle una pregunta que yo sé es delicada. Se basa en rumores, pero rumores que corren en Ecuador y qué mejor oportunidad de preguntarle a usted. Se dice que usted es informante de la DEA. Hay una página en el pasado, cuando usted fue ministro, por supuesto, fue condecorado por la DEA por la información y la gestión que realizó entonces. ¿Qué dice usted ante estos? Que le reitero, son Mire, como rumores. usted dice, es un rumor. Es como Ujú. que yo le diga a usted, oiga, Gustavo, usted también es informante de la DEA. ¿No es Podría cierto? Es decir un que no. rumor. O sea, que Claro. lo podemos generar aquí este momento. Entonces, Ujú. el tema de fondo, ¿no es cierto? El tema de fondo fundamental es que justamente ese tema de los rumores es el que ha destruido nuestro país. ¿No es cierto? Bueno, Mientras el estamos rumor haciendo se una destruye propuesta, justamente preguntando al no, protagonista como lo no, estoy haciendo, doctor no, Serrano. sí, pero sobre la base de un rumor, Gustavo. Entonces, yo no sé cómo usted me puede preguntar un tema sobre una base de un rumor, porque si usted me muestra un documento, me dice, mire, ¿qué tiene que decir sobre este documento que dice que usted es informante? Yo obviamente le respondo, pero sobre la base del rumor. Imagínense, nos vamos a poner a responder, a dar respuestas a los rumores o nos vamos a poner a dar respuestas de posibles soluciones de cómo resolver el tema de lo que está pasando en el Ecuador con el crimen organizado Ya. y el narcotráfico. Ese es el tema de fondo. Vayamos Ese es el a tema de otro tema fondo. relacionado con la situación y la coyuntura política, doctor Serrano. ¿Cómo está su relación con el expresidente Rafael Correa? Mire, las relaciones de mi parte siempre serán muy respetuosas. Yo no soy de las personas que desconocen efectivamente a quién le dieron la oportunidad de servir al Ecuador, así como también me dio el presidente Alfredo Palacio cuando fui ministro de Trabajo y ministro de Economía en su gobierno, así como no desconozco también todo el trabajo y toda la oportunidad que me dio el pueblo de Sarayaku o los propios Shuar y Achuar cuando fui su abogado en la defensa de sus derechos humanos en la Amazonía frente a la penetración grotesca y al mismo tiempo violenta de las empresas petroleras. Entonces, en realidad, reconozco efectivamente todas esas oportunidades que he podido tener en mi vida profesional y que al mismo tiempo son las que me han permitido ir conociendo y teniendo experiencia sobre lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, vuelvo a insistir, Gustavo, aquí lo fundamental es uno debe reconocer efectivamente quién le permite servir al país y en ese sentido pues reconozco efectivamente la oportunidad que me dio el presidente Correa, la oportunidad que me dio el presidente Alfredo Palacio y la oportunidad que me dieron también los pueblos y las nacionalidades indígenas de la Amazonía para poder trabajar con ellos. Eso solamente ha llenado efectivamente, me ha dado la posibilidad de servir a los ecuatorianos y ecuatorianas y conocer en realidad más allá de lo que es el tema de seguridad, conocer el tema de los derechos humanos, el tema relacionado al derecho laboral, los temas económicos del Ecuador, los temas, por supuesto, de seguridad, los temas de justicia de Ecuador, de nuestro país. Y creo que ese bagaje justamente de experiencia es fundamental y es el que siempre estará a disposición de los ¿Ve ecuatorianos y usted ecuatorianas. posible y conveniente una alianza de las izquierdas en Ecuador? Hay muy pocas horas Sería, Luis, ya para hacerlo. sería,
Sería lo ideal, Gustavo, sería lo ideal. Sería, yo creo que darle una muestra al país de que efectivamente los políticos sí están en sintonía con los ecuatorianos de a pie que quieren este rato seguridad, que quieren este rato que se les resuelva la crisis económica, que quieren este rato que se resuelva la situación paupérrima que están viviendo el sistema de salud pública y el sistema de educación en el Ecuador. Si los políticos tuvieran un poco de coherencia y conexión justamente con los ciudadanos, dejaran los protagonismos personales y deberían haber este rato 3 o 4 candidatos, no más de eso. No 17 candidatos demostrándole al país que nuevamente están los intereses partidistas sobre los intereses del Ecuador. Ojalá se puedan concretar esas alianzas en las próximas horas. De nuevo, obviamente, la propuesta va a ser completamente dispersa y vamos a estar sobre quién tenga más dinero para meterle al TikTok, al Instagram y al Facebook. Finalizo con esta pregunta, doctor Serrano, agradeciéndole por haber permitido este diálogo y haber estado con nosotros esta mañana. Usted en su denuncia que la escribió y también en el vídeo que publicó en las redes sociales al anunciar el retiro de su precandidatura, señaló, esto lo pongo en mis propias palabras, de lo que le entendí, que el Consejo Nacional Electoral y el gobierno están corruptos hasta la médula. ¿Se ratifica usted en esos conceptos? Completamente. Mire, el solo hecho de que una función del Estado tenga que responder a otra función del Estado en conversaciones para subir y bajar el dedo sobre los derechos políticos de un ciudadano, ya es un hecho de corrupción. Y lo que ha pasado conmigo en realidad no es una renuncia, es un impedimento por parte del Consejo Nacional Electoral de poder inscribir, de poder ratificar mi candidatura. Ni siquiera inscribir, sino aceptar la candidatura a la presidencia de la República. Eso es lo terrible que estamos viviendo acá y lo vamos a ver seguramente con otros candidatos en las próximas horas también. Así que esa es la alerta que estamos poniendo y al mismo tiempo la alerta que le estamos diciendo al gobierno de Noboa. Proteja las elecciones, no solamente proteja al ciudadano candidato presidente de la República, proteja a todos los candidatos, porque el Ecuador no va a aguantar otro derramamiento de sangre en estas próximas elecciones. Esa es la advertencia que le estamos diciendo al gobierno y es hora de que tome una medida en ese sentido. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, doctor Serrano. Muchas gracias, Gustavo. El doctor José Serrano fue ministro de Rafael Correa, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y realizó esta denuncia conjuntamente con su retiro de la posibilidad de ser precandidato por Centro Democrático.